De las abuelas heredamos muchas cosas. Heredamos recetas de cocina, heredamos ropa muy linda. Y también heredamos mitocondrias. Hoy les vamos a contar cómo un grupo de abuelas que conocemos todos usaron a la biología molecular y a la ingeniería genética para darle el derecho a la identidad a un montón de nietos y nietas. Hoy vamos a hablar del índice de abuelidad. Pero primero vamos a hacer un poco de historia. Abuelas de Plaza de Mayo es una organización no gubernamental creada en 1977. Su objetivo es restituir la identidad de nietos y nietas apropiadas por la última dictadura argentina. Su presidenta actual es Estela de Carlotto y hasta la fecha llevan recuperados 130 nietos y nietas. Para 1979 las abuelas buscaban nietos y nietas mirando caras de bebés. Pasaban un montón de tiempo en casa cuna buscando rasgos que les parecieran familiares. El color de ojos, un huequito en el mentón, algo. Mucho más no podían hacer. Una mañana de 1979, las abuelas leyeron en el diario El Día de La Plata que un hombre que negaba su paternidad fue sometido a un análisis de sangre comparativo con su presunto hijo y resultó ser el padre. Entonces había algo en el cuerpo, más allá de los rasgos visibles, que podía serles útil. Las abuelas recibían denuncias del estilo «hay una familia que apareció con un bebé de la nada» y se las ingeniaban para llegar a esa familia. Lo que pasa que no podían ir a un juzgado porque no tenían pruebas. Para los años 80 el objetivo era encontrar a los nietos y nietas, pero también probar su identidad en un juzgado. En noviembre de 1982, algunas abuelas viajaron a Washington para participar de la Asamblea General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Y después de hablar y preguntar por aquí y por allá, consiguieron el teléfono de un médico argentino exiliado en Nueva York. Víctor Penchazade se había ido de Argentina en 1973 perseguido por la AAA. Trabajó varios años en Venezuela para instalarse finalmente en Nueva York. Víctor les dijo, esto es algo que hay que estudiar. No hay experiencia internacional en la identificación de nietos o nietas a partir de sus abuelos, pero hay todas las razones para ser optimistas. Claro, las abuelas podían hacerse estudios de filiación, pero hasta ahora siempre se habían hecho con muestras de madres o padres. Como todos sabemos, no se contaba con esas muestras. Entonces, ¿cómo podían hacerlo? El genoma es el conjunto de genes de un organismo. Los genes de una persona, su ADN, están contenidos en las células. Y en las células hay dos tipos de ADN. El ADN nuclear, que está contenido en el núcleo de las células, y el ADN mitocondrial, que está contenido en las mitocondrias. Las mitocondrias son organelas celulares que generan la energía química necesaria para realizar todos los procesos metabólicos que una célula necesita. En el momento de la fecundación, es decir, cuando se encuentran un óvulo y un espermatozoide, es el óvulo quien aporta las mitocondrias. Por lo tanto, el ADN mitocondrial proviene solo del óvulo. Por eso se dice que el ADN mitocondrial se hereda a través de la línea materna. Ese ADN mitocondrial se transmite a toda la descendencia, tanto hombres como mujeres. Cada persona comparte su ADN mitocondrial con toda la familia del lado materno. Si la persona desaparecida tiene sobrevivientes por el lado materno, entonces el ADN mitocondrial resulta sumamente útil. Además, el ADN mitocondrial varía mucho de familia a familia, con lo cual si hay una coincidencia, las chances de parentesco son elevadas. En resumen, el ADN mitocondrial tiene varias ventajas. Primero, solo pertenece al linaje materno. Cada línea materna tiene una secuencia prácticamente única, entonces eso hace que se pueda comparar con mucha precisión. En una célula hay un solo núcleo, pero muchas mitocondrias. Como existen muchas copias de ADN mitocondrial, su extracción es mucho más fácil y mucho más eficiente que la extracción de ADN nuclear. Pero volvamos a las abuelas y a Víctor Penchazade. Víctor Penchazade contactó a las abuelas con la genetista Mary Claire King, quien trabajaba en Berkeley, California. Mary Claire, junto con Víctor Penchazade y las abuelas, establecieron lo que se conoce hoy como el índice de abuelidad. Es una fórmula estadística que establece a partir de ADN mitocondrial o nuclear
la probabilidad de parentesco entre una abuela y su nieto o nieta. El índice de abuelidad establece con un 99,9% de eficacia la probabilidad de parentesco. Las abuelas y Mary Claire King establecieron una relación de mucha confianza. Mary Claire había estado en la Universidad de Santiago de Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet, así que los crímenes de la dictadura no le eran ajenos. Las abuelas fueron las primeras y abrieron el camino para que el ADN mitocondrial se use en la búsqueda de respuestas y justicia en más de 11 países cuando se trata de casos de abuso de derechos humanos. La técnica del ADN mitocondrial fue aplicada en El Salvador, Guatemala, Haití, Ruanda, México, Chile, Honduras, Etiopía, Filipinas y otros. En mayo de 1987, mediante la Ley 23.511, se crea un banco de datos con el fin de resolver cualquier conflicto que tuviera que ver con filiación, incluidos los casos de apropiación de menores. La primera directora fue Ana María Di Leonardo, quien había colaborado con Mary Claire King para recuperar a Paula Eva Logares, nieta recuperada número 23. Ana María estuvo en su cargo de directora hasta el año 2006. Si bien en la ley constaba que se debía financiar el banco, esto nunca se cumplió en su totalidad. Así que financiar, mantener y actualizar el banco se convirtió en una de las principales ocupaciones de las abuelas. El banco de ADN mitocondrial, creado a principios de 1990, para 1992 ya tenía un buen número de muestras, que las abuelas se encargaban de recolectar viajando por todo el país junto a científicos. En el Banco Nacional de Datos Genéticos no solo se analiza ADN mitocondrial, también se analiza ADN nuclear, cromosoma Y en caso de que se tengan datos del linaje paterno y complejo mayor de histocompatibilidad o HLA. En 1992, las abuelas lograron que el gobierno nacional creara la CONADI, Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, y esto fue fundamental para el desarrollo y crecimiento del Banco Nacional de Datos Genéticos. La ciencia sigue avanzando, el banco sigue creciendo y las abuelas siguen buscando nietos y nietas incansablemente. Hasta el 2019, 130 nietos recuperaron su identidad gracias a abuelas de Plaza de Mayo. 90 de ellos gracias a la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos.